En el salpicadero de la Kepler One vamos a encontrar diferentes elementos que nos van a facilitar nuestros viajes. En el centro de la consola encontramos el navegador, que además tiene las funciones de radio y de equipo de música que conectaremos mediante USB o mediante la salida de audio de nuestro móvil. Bajo el navegador tenemos los mandos del aire acondicionado, selector de temperatura, selector de velocidad y selección de la posición del aire que sale del aire acondicionado. A la derecha del volante encontramos la palanca que maneja el limpiaparabrisas, así como el ordenador de a bordo, y en la izquierda del volante encontramos el mando que regula, aparte del intermitente, lógicamente, que regula el limitador de velocidad, el regulador de velocidad, que nos permitirá mantener la velocidad durante nuestros viajes en autopista sin tener que estar acelerando. Para utilizarlo encontraremos una ruleta en la parte superior de la palanca, que tiene que estar en la posición ON. Si está en esa posición, el sistema está en espera de que escojamos la velocidad a la que queremos circular, y cuando estemos circulando a esa velocidad simplemente pulsaremos la posición SET que tenemos en el lateral de la palanca. Pulsando el botón SET se nos quedará el vehículo circulando a la velocidad en la que estuviéramos circulando en ese momento, y pulsando el botón de arriba o de abajo podremos regular la velocidad hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Para cancelar el limitador de velocidad podremos o frenar o embragar, o desplazar la ruleta superior a la posición de cancelación y volverá a su posición de ON a la espera del siguiente comando.